Había una vez un hombre que lo tenía todo, o al menos eso creían. Ricardo Mendoza acababa de cerrar el negocio más importante de su vida. 50 millones de dólares. Un solo contrato que lo convertiría en uno de los empresarios más ricos del país. En su chofer lo llevaba por las calles de la ciudad en su Mercedes negro. Las luces nocturnas se reflejaban en las ventanas polarizadas. Ricardo miraba su teléfono, revisando las noticias financieras que hablaban de su éxito, pero tenía hambre. «Para aquí», le dijo al chofer, señalando un pequeño restaurante familiar. En una esquina. No era el tipo de lugar donde solía comer, pero algo en ese momento, algo lo atraía hacia la simplicidad. El restaurante era modesto. Mesas de madera, manteles a cuadros, el aroma de comida casera flotando en el aire. Ricardo entró con su traje de $3,000, sintiendo las miradas curiosas de los otros comensales. Se sentó en una mesa cerca de la ventana. Sacó su teléfono para revisar algunos correos mientras esperaba que alguien viniera a atenderlo. Entonces, la vio. Al principio no podía creer lo que veía en sus ojos. Una mujer con el cabello recogido, delantal blanco, caminando entre las mesas con una bandeja en las manos. Era Elena, su exesposa, a la mujer que había abandonado 5 años atrás. Pero había algo diferente en ella. En su vientre estaba abultado, claramente embarazada. De varios meses. Ricardo sintió como si el mundo se detuviera. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las manos le temblaron mientras guardaba el teléfono. Elena no lo había visto. Estaba ocupada sirviendo a una familia en la mesa de al lado, sonriendo con esa calidez que él recordaba tan bien. Esa sonrisa que una vez fue solo para él. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Como la mujer que una vez vivió en una mansión de $2 millones, ahora servía mesas en un restaurante de barrio. Y lo más importante, ¿de quién era ese bebé? Ricardo se quedó inmóvil, observándola en silencio. Cada movimiento de Elena despertaba recuerdos que había tratado de enterrar. Su risa cuando cocinaba para él los domingos, sus manos suaves cuando lo consolaba después de un día difícil en la oficina. Todo lo que había perdido, todo lo que había elegido perder. Elena finalmente volteó hacia su mesa. Sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo a la bandeja que Elena llevaba en las manos. Se tambaleó, su rostro palideció. Por un momento pareció que iba a desmayarse. Ricardo se levantó instintivamente, pero Elena alzó la mano para detenerlo. Respiró profundo, se recompuso y caminó hacia él con la dignidad intacta. «Buenas noches», le dijo con voz profesional, como si fuera un cliente cualquiera. «¿Qué va a ordenar esta noche?» Pero Ricardo no podía hablar, solo podía mirar su vientre, preguntándose 1000 cosas a la vez. ¿Te está doliendo tanto como a nosotros este encuentro inesperado? Déjanos saber en los comentarios qué crees que pasó entre Ricardo y Elena. Y si quieres saber cómo continúa esta historia que te partirá el corazón, suscríbete, porque esto apenas está comenzando. «Elena», murmuró Ricardo finalmente. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Ella mantuvo la compostura, pero él pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la libreta para tomar la orden. «Señor Mendoza», respondió ella formalmente. «¿Va a ordenar algo o prefiere que le traiga la carta?» La frialdad en su voz lo golpeó como una bofetada. Esta no era la Elena que recordaba, la Elena que lo esperaba despierta cuando llegaba tarde del trabajo, la Elena que soñaba con tener una familia juntos. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero Elena lo interrumpió. «¿La carta entonces?», Ricardo asintió, incapaz de formar palabras. Elena se alejó rápidamente, dejándolo solo con sus pensamientos torturados. Mientras ella se dirigía a la cocina, Ricardo no pudo evitar observar cómo caminaba, con cuidado, protegiéndose el vientre. Definitivamente,
embarazada de varios meses. Los recuerdos comenzaron a inundarlo sin piedad. Él recordó la última pelea que tuvieron. Hacía 5 años, Elena le había dicho que quería un bebé, que ya era hora de formar una familia, que el dinero no era todo en la vida y él le había gritado que no estaba listo, que su empresa estaba en un momento crucial, que un bebé solo sería una distracción. Siempre hay algo más importante que nosotros, le había dicho Elena aquella noche, con lágrimas en los ojos. Siempre hay una razón para postergar nuestra felicidad. Y Ricardo, cegado por su ambición, le había respondido algo que jamás podría olvidar. Si no puedes esperar a que triunfe, entonces tal vez esto no va a funcionar. Elena había hecho las maletas esa misma noche. A Ricardo nunca la buscó. Su orgullo era demasiado grande. Además tenía razón, ¿verdad? Su empresa necesitaba toda su atención. Y miren dónde estaba ahora, en 50 millones más rico, pero viendo a Elena servir mesas, embarazada y sola, toda esa lógica se desmoronaba en Elena. Regresó con la carta. La dejó sobre la mesa sin mirarlo a los ojos. Elena, por favor, le suplicó Ricardo en voz baja. Háblame, ¿cómo llegaste aquí? ¿Estoy qué? Preguntó ella, finalmente levantando la mirada. Había dolor en sus ojos, pero también una fuerza que Ricardo no recordaba. ¿Estás bien? ¿El bebé? Elena puso una mano protectora sobre su vientre. Mi bebé y yo estamos perfectamente. Gracias por preguntar. ¿Mi bebé? No, nuestro bebé. El mensaje era claro. ¿De quién? Comenzó a preguntar. Ricardo paróse. ¿Tú tenía derecho a saberlo? Él había sido quien terminó todo. Él había elegido su carrera sobre su matrimonio. Elena notó su pregunta incompleta. Sus ojos se endurecieron. ¿De quién es? ¿Eso es lo que quieres saber? Le temblaba la voz. ¿Realmente crees que tienes derecho a preguntarme eso después de 5 años? Otros clientes comenzaron a mirar hacia su mesa. Elena se dio cuenta y bajó la voz. Ordena algo. O vete, no puedo permitirme perder este trabajo. La desesperación en esa última frase rompió algo dentro de Ricardo. La Elena que él conocía nunca había tenido que preocuparse por perder un trabajo. Siempre había estado protegida, cuidada, amada. ¿Qué le había hecho? ¿Sientes la tensión que nosotros? Ricardo está descubriendo que el éxito no significa nada sin las personas que amas. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Elena debería darle una oportunidad? No olvides suscribirte, porque esta historia está a punto de ponerse más intensa. Ricardo ordenó lo primero que vio en la carta. No tenía hambre, pero necesitaba una excusa para quedarse, para observar a Elena, para tratar de entender cómo había llegado a este punto. Mientras esperaba la comida, no pudo evitar estudiar cada detalle del restaurante. Era limpio pero humilde. Las otras meseras parecían conocer bien a Elena, la trataban con cariño, como familia en una de ellas, una mujer mayor llamada Doña Carmen. Se acercó a Elena cuando pasaba cerca de la cocina. «Mija, ¿estás bien? Te ves pálida», le dijo con preocupación maternal. Elena asintió, pero Ricardo pudo ver que se tocaba la espalda baja con gesto de dolor. Trabajar de pie durante tantas horas, estando embarazada, no podía ser fácil. ¿Por qué no le había pedido ayuda? ¿Por qué prefería sufrir en silencio antes que hablar con él? Pero en el fondo, Ricardo conocía la respuesta. Elena era orgullosa. Siempre lo había sido. Él la había lastimado demasiado profundo. Elena regresó con su comida. La puso sobre la mesa con manos temblorosas. ¿Necesita algo más?, preguntó mecánicamente en Elena. Por favor, siéntate un momento. ¿Ves cansada? No puedo. Estoy trabajando. Entonces, al menos déjame ayudarte económicamente para el bebé. Los ojos de Elena se llenaron de furia. ¿Ayudarme? ¿Ahora quieres ayudarme? Su voz se quebró ligeramente. ¿Dónde estabas cuando perdí el apartamento? ¿Dónde estabas cuando tuve que vender mi auto?
¿Dónde estabas? Cuando se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que prefería mantener en secreto. ¿Cuándo qué, Elena? Ella sacudió la cabeza. Nada, no, olvídalo. Pero Ricardo no podía olvidarlo. Había algo más, algo que Elena no le estaba diciendo. Elena, si hay algo que necesitas decirme... ¿Cómo qué? Como que estuve 3 meses durmiendo en el auto de mi hermana después del divorcio, como que tuve que trabajar en 2 empleos para pagar las deudas que dejaste a mi nombre. Ricardo se quedó helado. ¿Qué deudas? La tarjeta de crédito conjunta que usaste para tu empresa. ¿La recuerdas? La que dijiste que cancelarías, pero nunca lo hiciste, cuando tu negocio tuvo problemas en el 2.º año. Todas esas deudas cayeron sobre mí también. La verdad lo golpeó como un martillo. Sí, recordaba esa tarjeta. Record las dificultades financieras que había tenido su empresa, pero había estado tan concentrado en salvarla que nunca pensó en cómo eso afectaría a Elena después del divorcio. Elena, yo no sabía. Si hubieras sabido, habrías hecho algo. O habrías encontrado otra excusa para poner tu precioso negocio antes que todo lo demás. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Ricardo sabía que ella tenía razón. Incluso si hubiera sabido, probablemente habría encontrado una justificación para no actuaran en ese momento. Elena hizo un gesto de dolor y se llevó la mano a la espalda. Elena, ¿estás bien? Solo, dame un segundo. Se apoyó en la mesa, respirando con dificultad. Otros clientes comenzaron a mirar con preocupación. Doña Carmen corrió hacia ella. Elena, mija, siéntate. Ya te dije que no deberías estar trabajando tantas horas. Estoy bien, doña Carmen. Solo fue un calambre. Pero Ricardo podía ver que no estaba bien. Su rostro estaba pálido y sudoroso. ¿A qué mes estás?, preguntó sin pensarlo. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y dolor. A los 7 meses, respondió doña Carmen antes de que Elena pudiera. ¿Y la niña ha estado trabajando como si no estuviera embarazada? Le he dicho 1000 veces que necesita descansar más. Han 7 meses. Ricardo hizo cálculos rápidos en su cabeza. Si Elena estaba de 7 meses Pero antes de que pudiera procesar completamente esa información, Elena se enderezó con esfuerzo. Tengo que seguir trabajando, murmuró, y se alejó, dejando a Ricardo con una pregunta que le quemaba la mente. ¿Era posible que ese bebé fuera suyo? ¿Ya calculaste las fechas como Ricardo? Esta revelación cambia todo, ¿verdad? Cuéntanos qué piensas en los comentarios y asegúrate de suscribirte, porque la verdad que viene te va a dejar sin palabras. Ricardo no pudo concentrarse en nada más durante el resto de la noche. Pidió café tras café, fingiendo leer documentos en su teléfono, pero en realidad no podía apartar los ojos de Elena. La observaba mientras servía otras mesas, cargando bandejas pesadas, sonriendo a pesar del cansancio evidente. Cada vez que la veía hacer un gesto de dolor, sentía una punzada en el pecho. En 7 meses ansí, contaba hacia atrás. Sería posible. El tiempo coincidía con su último encuentro, pero Elena había dejado muy claro que el bebé era solo suyo. ¿Significaba eso que no era de él? ¿O simplemente que ella no quería nada de él? Cerca del cierre del restaurante, Ricardo se acercó al mostrador donde doña Carmen estaba haciendo cuentas. Disculpe, le dijo, ¿puedo hablar con usted? Un momento. La mujer Mayo lo miró con desconfianza. Era evidente que Elena le había contado algo sobre él. ¿Qué quiere, señor? Es sobre Elena. Estoy preocupado por ella. Ahora está preocupado después de 5 años. Así que Elena sí había hablado de él. Ricardo se sintió avergonzado. Pero continuó. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿está realmente bien? El embarazo, quiero decir. ¿Está recibiendo atención médica adecuada? Doña Carmen suspiró. Maya, no sé qué tipo de hombre era usted antes,
pero esa niña ha sufrido mucho. Llegó aquí hace 4 meses, sin dinero, sin trabajo, embarazada y sola. Las palabras de doña Carmen fueron como puñaladas. 4 meses, pero ella dijo, estuvo viviendo con su hermana hasta que ya no pudo mantenerla. Su hermana tiene 3 hijos propios y apenas puede con sus gastos. Elena no quería ser una carga. Ricardo se quedó en silencio, procesando la información en ella. Nunca habla del padre del bebé, continuó doña Carmen. Solo dice que está sola en esto, pero trabaja como si la vida le dependiera de ello. 2 turnos cuando puede, ahorrando cada centavo para cuando nazca la criatura. El seguro médico. ¿Qué seguro médico? Esto es un restaurante pequeño, señor. No podemos ofrecer beneficios completos. Elena va a la clínica gratuita cuando puede permitírselo, pero las citas son pocas y espaciadas. La culpa aplastó a Ricardo como una avalancha. Mientras él cerraba contratos millonarios, Elena luchaba por pagar consultas médicas básicas. ¿Puedo ayudar de alguna manera? Doña Carmen lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué? ¿Qué es Elena para usted? Ricardo no supo qué responder. ¿Qué era Elena para él? Su exesposa, la mujer que había amado más que a nada en el mundo, la madre de su posible hijo. Alguien importante, murmuró finalmente en ese momento. Elena salió de la cocina después de terminar su turno. Se había cambiado el delantal por una chaqueta delgada. Se veía exhausta. Doña Carmen, ya terminé de limpiar las mesas del fondo, dijo. Pero se detuvo al ver a Ricardo hablando con su jefa. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué está haciendo?, le preguntó a Ricardo con voz tensa. Solo estaba preguntando por ti. Ay, estoy preocupado. No te preocupes por mí. Ya no es tu responsabilidad. Elena se dirigió hacia la salida, pero Ricardo la siguió. Elena, espera. Por favor, Ella se detuvo en la puerta, pero no se volteó. ¿Qué quieres, Ricardo? Quiero ayudarte. Quiero asegurarme de que tú y el bebé estén bien. Elena finalmente se volteó. Había lágrimas en sus ojos, pero su voz era firme. ¿Sabéis qué necesitaba hace 5 años? Necesitaba que me dijeras que me amabas más que a tu empresa. Necesitaba que me dijeras que nuestros sueños importaban tanto como tus ambiciones. Su voz se quebró ligeramente. Necesitaba que me eligieras a mí aunque fuera una sola vez. Ricardo sintió como si le hubieran arrancado el corazón a Elena. ¿Sabes qué necesitaba hace 4 meses? Cuando no tenía dónde vivir, necesitaba no sentir vergüenza de pedirte ayuda. Pero mi orgullo era lo único que me quedaba después de que me destrozaras. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Ahora que tienes todo lo que siempre quisiste, vienes aquí ofreciendo ayuda como si fuera tan simple. No, es simple, admitió Ricardo. Nada de esto es simple. Pero Elena, si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que ese bebé sea tuyo, terminó ella la frase. ¿Ese es tu interés? Solo aparece si el bebé es tuyo. Elsa se extendió entre ellos. Respóndeme, Ricardo. Si este bebé no fuera tuyo, ¿aún estarías aquí ofreciendo ayuda? Ricardo abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Y en ese silencio, Elena encontró su respuesta. Eso pensé, murmuró. Buenas noches, Ricardo, y salió del restaurante, dejándolo solo con el peso de su propia honestidad en él. Silencio de Ricardo lo dice todo, ¿verdad? A veces las preguntas más difíciles revelan quiénes somos realmente. ¿Crees que Ricardo puede cambiar o ya es demasiado tarde? Cuéntanos tu opinión y suscríbete, porque esta historia está llegando a un punto donde todo puede cambiar. Ricardo no durmió esa noche. Se quedó despierto en su apartamento de lujo, mirando por la ventana hacia la ciudad que había conquistado. Desde el piso 40, todo se veía pequeño. Las luces de los autos parecían hormigas moviéndose en líneas ordenadas,
pero no podía dejar de pensar en Elena caminando sola por esas calles, embarazada, cansada, sin un auto que la llevara a casa. ¿Cómo llegaba al trabajo cada día? En transporte público, caminando. La pregunta que Elena le había hecho: lo perseguían si este bebé no fuera tuyo. ¿Aún estarías aquí ofreciendo ayuda? Y la verdad era que no lo sabía. ¿Su preocupación era genuina o simplemente egoísta? A las 3 de la madrugada, tomó una decisión. Se vistió y manejó hacia el barrio donde estaba el restaurante. Necesitaba saber dónde vivía Elena, necesitaba asegurarse de que estuviera segura. Encontró el restaurante cerrado y silencioso. Estacionó su auto y esperó. No sabía qué estaba esperando exactamente, pero no podía irse a casa al amanecer. Vio a Elena caminando por la calle. Llevaba la misma chaqueta delgada de la noche anterior y una mochila vieja al hombro. Despacio, con una mano en la espalda baja, Ricardo la siguió a distancia, manteniéndose oculto. Elena caminó 6 cuadras hasta llegar a un edificio de apartamentos deteriorado. Subió por unas escaleras externas hasta el segundo piso. Cuando desapareció dentro del edificio, Ricardo se bajó del auto. El barrio no era seguro. Las calles estaban llenas de basura. Había grafitis en las paredes y se podía escuchar música fuerte desde varios apartamentos. Elena vivía ahí, sola y embarazada. Regresó a su auto, pero no pudo irse. Se quedó allí durante horas, vigilando el edificio como un guardián silencioso. A las 2 de la tarde, Elena salió nuevamente. Llevaba el uniforme del restaurante y la misma expresión cansada. Comenzó su caminata de 6 cuadras de regreso al trabajo. Ricardo la siguió en su auto, manteniéndose atrás. Cuando Elena se detuvo en una parada de autobús, él estacionó. Cerca la vio subir a un autobús destartalado. Por la ventana pudo ver que no había asientos disponibles. Elena tuvo que viajar de pie, sosteniéndose de un barrote, mientras el autobús se movía bruscamente por el tráfico en embarazada de 7 meses. De pie en un autobús lleno. Después de caminar 6 cuadras, Ricardo sintió náuseas. Él siguió el autobús hasta que Elena se bajó cerca del restaurante. La vio caminar la última cuadra, detenerse un momento para descansar y luego entrar a trabajar. Ese mismo patrón se repitió durante los siguientes 3 días. Ricardo se había convertido en una sombra, observando a Elena sin que ella lo supiera. Aprendió su rutina. Salía de casa a las 6 a.m. para el turno de la mañana. Trabajaba hasta las 2 p.m., tenía un descanso de 2 horas y luego regresaba para el turno de la noche hasta las 11 p.m., 14 horas de trabajo. Embarazada de 7 meses, el 4.º día, Ricardo no pudo soportarlo más. Cuando Elena salió del restaurante esa noche, él estaba esperándola en la puerta. ¿Me has estado siguiendo?, le preguntó, más sorprendida que enojada. ¿Ansí?, admitió Ricardo. No tenía sentido mentir. ¿Por qué? Porque necesitaba entender. Necesitaba ver cómo estás viviendo realmente. Elena suspiró. Se veía más cansada que nunca. ¿Y qué has visto? He visto que caminas 6 cuadras todas las mañanas, que viajas de pie en autobuses llenos, que trabajas 14 horas al día estando embarazada, que vives en un barrio donde no deberías estar sola, especialmente de noche. Elena lo miró en silencio. He visto, continuó Ricardo, que estás arriesgando tu salud y la de tu bebé porque eres demasiado orgullosa para pedir ayuda, incluso cuando esa ayuda podría salvarte. Salvarme. No necesito que me salves, Ricardo, ¿no? Elena, te desmayaste 2 veces en el trabajo esta semana. Lo sé porque pregunté. Elena se quedó inmóvil. ¿Le preguntaste a doña Carmen sobre mí? Le pregunté porque estoy preocupado. Y ella está preocupada también. Dice que el doctor de la clínica te recomendó reducir las horas de trabajo. Pero tú no le hiciste caso. No puedo permitirme reducir horas. Tengo que ahorrar para cuando nazca el bebé, para los gastos médicos, para la ropa, para... Su voz se quebró, y por primera vez, desde que la había vuelto a ver,
Elena comenzó a llorar, no lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que parecían venir desde el alma. No puedo, murmuró entre lágrimas. No puedo permitirme estar enferma, no puedo permitirme descansar. No puedo permitirme ser débil. Ricardo sintió como si le hubieran partido el corazón con un martillo sin pensarlo. Se acercó a ella y la abrazó. Elena no se resistió. Se derrumbó contra su pecho, sollozando como si hubiera estado conteniendo todo ese dolor durante meses. «Está bien», le murmuró Ricardo. «Está bien ser débil a veces. Está bien necesitar ayuda. Tengo tanto miedo», susurró Elena contra su camisa. «Tengo miedo de que algo le pase al bebé. Tengo miedo de no poder darle lo que necesita. Tengo miedo de estar completamente sola en esto». «No estás sola», le dijo Ricardo, sin saber exactamente qué significaba esa promesa. Solo sabía que era verdad. «¿Sientes como nosotros que este abrazo lo cambia todo? A veces necesitamos tocar fondo para encontrar lo que realmente importa. Cuéntanos, ¿crees que Ricardo finalmente está despertando? No olvides suscribirte, porque lo que viene next va a definir todo en Elena». Se apartó del abrazo, limpiándose las lágrimas con la manga de su chaqueta. La vulnerabilidad de un momento antes se desvaneció, reemplazada por esa fortaleza defensiva que Ricardo había llegado a conocer tan bien. «Lo siento», murmuró. No debí derrumbarme así. «Elena, no tienes que disculparte. Por ser humana», ella sacudió la cabeza. «Tengo que irme a casa. Mañana tengo que levantarme temprano. Te llevo a non Elena, por favor. Al menos déjame llevarte a casa. No deberías estar caminando sola a esta hora». Elena lo miró durante un largo momento. Finalmente asintió, quizás porque estaba demasiado cansada para discutir en el viaje. El auto fue silencioso al principio. Elena miraba por la ventana, una mano protectora sobre su vientre. Ricardo quería hablar. Quería preguntarle tantas cosas, pero no sabía por dónde empezar. Cuando llegaron al edificio de apartamentos, Ricardo estacionó, pero Elena no se bajó inmediatamente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente Ansi. ¿Por qué después de 5 años decidiste que te importo?» La pregunta era directa, sin adornos. Elena siempre había sido así, incapaz de evadir las verdades incómodas. Ricardo apoyó las manos en el volante, buscando las palabras correctas. «Cuando te vi en el restaurante, fue como despertar de un sueño de 5 años. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, de repente se sintió vacío». Elena escuchaba en silencio. «Pasé 5 años convenciéndome de que había tomado la decisión correcta, que el sacrificio había valido la pena, que tú estarías bien sin mí, y ahora me doy cuenta de que era mentira. Todo era mentira que me decía para poder dormir por las noches». Ricardo se volteó para mirarla. «Elena, ¿puedo preguntarte algo ahora?» Ella asintió. «El bebé es mío». Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de dolor. «¿Realmente importa?» «Para mí sí importa». «¿Por qué?» «Porque si es tuyo, tienes alguna obligación. O porque si no es tuyo, puedes irte con la conciencia tranquila». Ricardo se quedó en silencio, porque no estaba seguro de cuál era la respuesta correcta. Elena interpretó su silencio como confirmación de sus peores sospechas. «Típico», murmuró. «5 años después, y sigue siendo el mismo hombre que solo puede amar condicionalmente». Abrió la puerta del auto para salir, pero Ricardo la detuvo. «Elena, esperan, por favor». «¿Qué, Ricardo? Si el bebé no fuera mío, si fuera de otro hombre, yo seguiría queriendo ayudarte». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Elena se quedó inmóvil. «¿Me amas?» «Nunca dejé de amarte, ni un solo día en 5 años». Elena lo miró con una mezcla de dolor e incredulidad,
¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que me amas cuando me abandonaste? Cuando elegiste tu empresa sobre mí una y otra vez. Su voz temblaba de emoción contenida. El amor no es solo una palabra. Ricardo, en el amor son acciones. El amor es elegir a la persona que amas cuando las cosas se ponen difíciles. Y tú, Antu, nunca me elegiste. Ricardo sintió cada palabra como una puñalada, pero sabía que se las merecía. Tienes razón, admitió. Tienes razón en todo. Pero, Elena, si me das una oportunidad, si me permites demostrarte que puedo cambiar, ¿por qué ahora? ¿Porque me viste vulnerable? ¿Porque me viste necesitada? Elena se bajó del auto, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó. Para mirarlo. En el bebé es tuyo, Ricardo, es tuyo. ¿Estás feliz ahora? Ahora que tienes la respuesta que querías. Ricardo se quedó sin aliento. Todo su mundo se tambaleó. Es mío, sí. Es tuyo y quería decírtelo. Quería decírtelo hace 4 meses cuando me quedé sin hogar. Quería decírtelo cuando no tenía dinero para las consultas médicas. Quería decírtelo cuando lloraba sola por las noches, preguntándome cómo iba a criar a nuestro hijo sin ti. Las lágrimas corrían por su rostro, pero cada vez que tomaba el teléfono para llamarte, recordaba cómo me habías tratado. Que habías elegido tu ambición sobre nuestra familia. Y no podía arriesgarme a que rechazaras a nuestro hijo como me rechazaste a mí. Ricardo salió del auto, desesperado por alcanzarla. Elena jamás habría rechazado a mi hijo, jamás. No, ¿cómo no rechazaste la idea de tener hijos conmigo hace 5 años? El golpe fue certero. Ricardo se quedó sin palabras. Nuestro hijo nacerá en 2 meses, continuó Elena, y lo he hecho sola hasta ahora. Puedo seguir haciéndolo sola. Pero no tienes que hacerlo sola. Ahora lo sé. Ahora puedes, ¿qué? ¿Ser el padre que deberías haber sido desde el principio? 5 años después. Elena sacudió la cabeza. Buenas noches, Ricardo. Gracias por traerme a casa. Y subió las escaleras hacia su apartamento, dejando a Ricardo parado junto a su auto de lujo, con el conocimiento de que iba a ser padre, y la certeza de que tal vez había perdido para siempre la oportunidad de ser una familia. ¿Sintieron el impacto de esa revelación como nosotros? Elena ha cargado sola con este secreto durante meses. ¿Crees que Ricardo merece una segunda oportunidad o ya es demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete, porque esta historia está llegando a su momento más crucial. Ricardo se quedó parado en esa calle durante horas. Iba a ser padre. En el bebé que Elena llevaba en su vientre era suyo. Su hijo, su sangre. En todas las noches que había pasado despierto, construyendo su imperio, mientras su hijo crecía en el vientre de una mujer que luchaba sola por sobrevivir, regresó a su apartamento, pero no pudo quedarse allí. Las paredes de mármol, los muebles de diseñador, las ventanas del piso al techo, todo se sentía frío y vacío. Tomó su laptop y comenzó a investigar. Embarazos de alto riesgo, cuidados prenatales, nutrición durante el embarazo, complicaciones del trabajo excesivo durante la gestación. Cada artículo que leía lo llenaba de más terror. Elena había estado trabajando 14 horas al día, caminando largas distancias, sometiéndose a estrés físico y emocional extremo. Todo mientras llevaba a su hijo a las 6 de la mañana. Ricardo estaba parado frente al edificio de apartamentos de Elena. Había comprado café, jugos naturales, frutas frescas y todo tipo de suplementos vitamínicos que había encontrado, recomendados para mujeres embarazadas. Cuando Elena salió para ir al trabajo, se encontró con Ricardo esperándola. ¿Qué haces aquí? Vine a llevarte al trabajo y a traerte esto. Le mostró las bolsas de comida y vitaminas. Elena miró las bolsas con una expresión indescifrable. No necesito tu caridad. No es caridad. Es responsabilidad. Es mi hijo. También ahora es tu hijo. Ayer ni siquiera estaba seguro
si quería saber si era tuyo. Ricardo respiró profundo. Tienes razón, y no tengo excusa para eso. Pero Elena, déjame al menos asegurarme de que tú y el bebé estén bien. Déjame llevarte al trabajo, para que no tengas que caminar tanto. Elena lo estudió cuidadosamente. Finalmente asintió, quizás porque estaba demasiado cansada para discutir durante el viaje. Ricardo le hizo preguntas que no se había atrevido a hacer antes. ¿Has estado tomando vitaminas prenatales? ¿Cuándo puedo permitírmelas? ¿El doctor ha dicho algo sobre tu peso? Pareces haber perdido peso, en lugar de ganarlo. Elena no respondió inmediatamente. He tenido náuseas, mucho estrés. Es difícil mantener la comida cuando estás preocupada todo el tiempo. Ricardo sintió una punzada de culpa. ¿Desde cuándo sabes que estás embarazada? Desde hace 6 meses. ¿Y desde cuándo sabes que es mío? Elena lo miró. Desde el primer. Diane, tú fuiste el último, el único en esos meses después de que nos separamos. La confesión lo golpeó. Elena había sabido desde el principio que era su hijo, pero había elegido enfrentarlo sola en lugar de buscarlo. ¿Por qué no me dijiste? Porque tenía miedo de que me dijeras lo mismo que me dijiste hace 5 años, que no estabas listo, que tu carrera era más importante. Llegaron al restaurante. Elena se bajó del auto, pero antes de entrar, se volteó hacia él. Ricardo, puedes darme todas las vitaminas del mundo. Puedes llevarme al trabajo todos los días. Pero eso no borra 5 años de abandono. Eso no cambia el hecho de que cuando más te necesité, no estabas ahí, ya lo sé. Pero estoy aquí ahora. ¿Cuánto? ¿Hasta que tu próximo gran negocio requiera toda tu atención? ¿Hasta que ser padre se vuelva inconveniente? Ricardo no supo qué responder, porque, en el fondo, Elena tenía razón para dudar de él esa tarde. Ricardo no regresó a su oficina. En lugar de eso, fue a la clínica gratuita, donde Elena recibía atención médica. Lo que vio allí lo horrorizó. La sala de espera estaba llena de mujeres embarazadas, muchas con niños pequeños corriendo alrededor. El lugar estaba sobrecargado, las citas espaciadas semanas entre sí, y era evidente que la atención era básica. En el mejor de los casos, habló con la recepcionista. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar una paciente para una cita? Para unas 3 semanas. Para urgencias tratamos de acomodarlas el mismo día, pero no siempre es posible. 3 semanas. Elena, embarazada de alto riesgo, tenía que esperar 3 semanas entre citas. Ricardo tomó otra decisión impulsiva. Salió de la clínica y manejó al hospital privado más prestigioso de la ciudad. 2 horas después, había arreglado todo. Elena tendría un obstetra privado, todas las pruebas necesarias, y un plan de parto en el mejor hospital de la ciudad. Todo pagado. Cuando fue a recoger a Elena esa noche, le contó lo que había hecho. Cancelé todo, le dijo inmediatamente. No quiero tu dinero. No quiero que pienses que puedes comprar tu camino de vuelta a mi vida. No estoy tratando de comprarte. Estoy tratando de asegurarme de que mi hijo nazca sano, nuestro hijo, lo corrigió Elena. Si vas a ser parte de esto, es nuestro hijo, no tu hijo que yo estoy cargando. La corrección lo golpeó profundamente. Teniera había estado pensando en el bebé como una posesión, no como una responsabilidad compartida. Nuestro hijo, repitió. Tienes razón. Nuestro hijo. Elena lo miró durante un largo momento. Si realmente quieres hacer esto, si realmente quieres ser parte de la vida de nuestro hijo, tiene que ser real. No puedes desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles. No puedes priorizar tu trabajo sobre tu familia otra vez. No lo haré. ¿Cómo puedo estar segura? Ricardo no tenía una respuesta que sonara convincente. Las palabras eran fáciles. Las promesas eran baratas. Elena necesitaba acciones. No puedes estar segura, admitió. Finalmente, solo puedes darme la oportunidad de demostrártelo día a día. Elena se quedó en silencio durante el resto del viaje a casa Anne. Cuando llegaron a su edificio, se volteó hacia él una vez más.
Una oportunidad, le dijo. Te voy a dar una oportunidad. Pero, Ricardo, si me fallas otra vez, si fallas a nuestro hijo, no habrá una tercera oportunidad, ¿entiendes? Ricardo asintió. Entiendo, y quiero que sepas algo más. Si decides quedarte, no es solo para los momentos buenos. Los bebés lloran por las noches, se enferman, necesitan atención constante. La paternidad no es un trabajo de medio tiempo. Lo entiendo. Elena bajó del auto, pero antes de cerrar la puerta, añadió en la cita con el obstetra privado. Está bien, acepto tu ayuda médica, pero todo lo demás, eso lo discutimos paso a paso. Era un comienzo, pequeño, cauteloso, pero era un comienzo. ¿Sienten la esperanza mezclada con el miedo como nosotros? Elena está siendo muy valiente al darle una oportunidad, pero ¿podrá Ricardo realmente cambiar? Cuéntanos qué opinas en los comentarios y asegúrate de suscribirte, porque la verdadera prueba para Ricardo apenas está comenzando. Los siguientes días fueron diferentes. Ricardo canceló todas sus reuniones matutinas para llevar a Elena al trabajo. No era solo por conveniencia, quería pasar tiempo con ella. Aunque fuera en silencio durante el trayecto de 15 minutos, comenzó a llevarle almuerzo todos los días. Comida nutritivau, preparada por el chef de un restaurante exclusivo que conocía. Elena al principio protestó, pero después de ver cómo mejoraba su energía, dejó de quejarse. También empezó a recogerla después del trabajo nocturno, sin excepciones. No tienes que hacer esto todas las noches, le dijo Elena después de una semana. Si tengo que hacerlo, respondió Ricardo. Mi hijo está ahí adentro, y su madre no debería estar caminando sola por estas calles a las 11 de la noche. Era la primera vez que se refería al bebé como mi hijo de una manera protectora, en lugar de posesiva. Elena Lowe notó la primera cita con el obstetra privado fue reveladora. El doctor Martínez era un hombre mayor, con décadas de experiencia. Después de examinar a Elena y revisar sus análisis, su expresión se volvió seria. Señora Mendoza, me preocupa su estado nutricional. Ha perdido peso en lugar de ganarlo, y sus niveles de hierro están peligrosamente bajos. Ricardo sintió, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué significa eso para el bebé? El bebé está recibiendo los nutrientes que necesita, pero está tomándolos directamente del cuerpo de la madre. Elena se está debilitando para mantener al bebé saludable. El doctor continúa. Recomiendo reposo parcial. Nada de pie durante largas horas. Necesita descanso, nutrición adecuada y menos estrés. Después de la cita, Elena y Ricardo se sentaron en silencio en el auto. Tienes que dejar el trabajo, le dijo Ricardo finalmente. No puedo. Necesito el dinero. Yo te daré el dinero. No quiero depender de ti económicamente, ni siquiera por la salud de nuestro hijo. Elena se quedó callada. Era la primera vez que Ricardo usaba su situación como argumento, y ambos lo sintieron incómodo. No fue justo decir eso. Se disculpó Ricardo, pero Elena. El Dr. Few. Claro, tu salud está en riesgo. ¿Y qué pasa después de que nazca el bebé? ¿Qué pasa cuando decidas que mantener a una exesposa y un hijo es demasiado caro? Eso no va a pasar. ¿Cómo puedo estar segura? Ricardo pensó por un momento. Luego tomó su teléfono e hizo una llamada. ¿Con quién hablas?, preguntó Elena. Con mi abogado, respondió Ricardo. Quiero establecer un fideicomiso para ti y para nuestro hijo. Dinero que no pueda tocarse, que esté garantizado sin importar lo que pase entre nosotros. Elena lo miró sorprendida. ¿Harías eso? Ya lo estoy haciendo. Era un gesto grande. Pero Elena había aprendido a ser cautelosa con los gestos grandes. ¿De Ricardo? ¿Cuánto dinero? Suficiente para que nunca tengas que preocuparte por trabajar 14 horas al día. Suficiente para que nuestro hijo tenga todo lo que necesite. Elena consideró la oferta,
Hay condiciones, dijo finalmente. ¿Cuáles? Primera, yo manejo el dinero. Tú no tienes acceso a él una vez que esté en el fideicomiso anacepto. Segundan, esto no me compra. El dinero es para la seguridad de nuestro hijo, no un pago por mi perdón, ¿han entendido? Tercera, quiero que todo esté por escrito, legalmente. No promesas, contratos. Ricardo asintió. Lo que tú quieras. Elena respiró profundo. Está bien, acepto. Dejaré el trabajo. Esa noche Elena le dio la noticia a doña Carmen. La mujer Mayo R. lloró de alivio. Mija, estaba tan preocupada por ti a ese hombre. No sé qué tipo de persona era antes, pero está haciendo lo correcto ahora. Esperemos que dure, murmuró Elena, pero en su corazón comenzaba a sentir algo que no había sentido en meses en esperanza. A la primera prueba real, llegó 2 semanas después. Ricardo recibió una llamada de emergencia de su oficina. Uno de sus mayores clientes había decidido cancelar un contrato multimillonario, necesitaba volar a Nueva York inmediatamente para salvar el negocio en ERA. Exactamente el tipo de crisis que 5 años atrás lo habría hecho olvidar todo lo demás a Elena. Estaba descansando en su apartamento cuando Ricardo llegó a explicarle la situación. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó ella. No lo sé. Tal vez 1 semana. Tal vez más. Elena asintió lentamente. Está bien, Ambi. Está bien, sí. Is to Trebio. Pero Ricardo pudo ver la decepción en sus ojos, a la resignación, la confirmación de sus peores expectativas a menos que, comenzó a decir, Elena Poroseiditu, a menos que qué, nada haz lo que tengas que hacer. Ricardo la miró durante un largo momento. Luego tomó su teléfono y marcó. ¿Con quién hablas? Con mi socio, respondió Ricardo. Le voy a decir que vaya él a Nueva York. Ricardo, no, es tu empresa. Y tú eres la madre de mi hijo, y prometí que no volvería a poner el trabajo antes que mi familia. Elena se quedó sin palabras, mientras escuchaba a Ricardo explicarle a su socio que no podía viajar porque tenía una emergencia familiar. Cuando colgó, Elena tenía lágrimas en los ojos. Acabas de rechazar un viaje de negocios multimillonario. Por mí, por nosotros, la corrigió Ricardo. Por nuestra familia. Era la primera vez en 5 años que Ricardo elegía a Elena sobre su trabajo, y ambos sabían que era un momento definitorio. ¿Sintieron ese momento como nosotros? Después de 5 años, Ricardo finalmente puso a su familia primero. ¿Creen que este cambio es real o solo temporal? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, porque esta historia está llegando a su clima emocional. El negocio se perdió. $50 millones se esfumaron porque Ricardo decidió quedarse en casa en lugar de volar a Nueva York. Su socio logró reunirse con el cliente, pero no pudo cerrar el trato. El contrato se fue a la competencia. A Ricardo no se arrepintió. ¿Seguro de que está bien?, le preguntó Elena cuando se enteró de las pérdidas. Es mucho dinero. Es solo dinero, respondió Ricardo, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo sentía así en las siguientes semanas. Establecieron una nueva rutina. Ricardo pasaba las mañanas trabajando desde casa para poder estar cerca de Elena. Por las tardes, la acompañaba a sus citas médicas. Por las noches, cocinaban juntos en el pequeño apartamento de Elena. Era extraño al principio. Ricardo no había cocinado en años. Tenía un chef personal y comía en restaurantes exclusivos. Pero había algo reconfortante en preparar comida simple en la pequeña cocina de Elena. ¿Recuerdas cuando recién nos casamos?, le preguntó Elena una noche mientras cortaba verduras. Vivíamos en ese apartamento horrible con la cocina que no funcionaba bien. Recuerdo que quemé los huevos todas las mañanas durante 1 mes, rió Ricardo. Why yo finja Q.
Sabían bien para no herir tus sentimientos. Era la primera vez en semanas que hablaban del pasado sin dolor, solo con nostalgia suave a Elena, dijo Ricardo de repente. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo otra vez? Como pareja, quiero decir, en Elena dejó de cortar y lo miró. No lo sé, Ricardo, honestamente, no lo sé. ¿Qué necesitarías de mí para que fuera posible? Quiero decir, Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Necesitaría tiempo, a mucho tiempo. Necesitaría ver que estos cambios son reales, no solo porque estoy embarazada. Y si son reales, entonces, tal vez podríamos intentar ser una familia real. Era más esperanza de la que Ricardo se había atrevido a tener en el 8º mes de embarazo. Trajo nuevos desafíos. Elena desarrolló presión arterial alta. El doctor recomendó reposo absoluto y monitoreo constante. A Ricardo no se apartó de su lado. Instaló una oficina temporal en el apartamento de Elena para poder trabajar mientras la cuidaba. Contrató a una enfermera para que viniera 2 veces al día a revisar sus signos vitales. Esto es demasiado, protestó Elena. No necesito una enfermera, yo necesito la enfermera, respondió Ricardo. Para mí, tranquilidad mental. Una noche, Elena se despertó con contracciones fuertes. Era las 2 de la mañana y aún faltaban 3 semanas para la fecha de parto en Ricardo. Lo despertó. Con voz tensa, creo que es hora. Ricardo se levantó de inmediato completamente. Había estado esperando este momento durante semanas, con una maleta preparada y el auto siempre con tanque lleno en el hospital. Las cosas se complicaron rápidamente. La presión arterial de la madre está muy alta, le dijo el doctor a Ricardo en el pasillo, y el bebé está en una posición difícil. Podríamos necesitar una cesárea de emergencia. Ricardo sintió como si el mundo se tambaleara. Están en peligro. Estamos haciendo todo lo posible, pero no puedo garantizar nada. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de la vida de Ricardo. Se quedó junto a Elena, sosteniéndole la mano mientras ella luchaba con cada contracción. Vio el dolor en su rostro, la determinación feroz, el miedo que trataba de ocultar. «No me dejes», le susurró Elena durante una contracción particularmente fuerte. «Nunca», le prometió Ricardo, «nunca te voy a dejar otra vez». La mañana, finalmente decidieron hacer la cesárea. «¿Puedo acompañarla?», preguntó Ricardo. «Solo si promete no desmayarse», bromeó la enfermera, aunque su sonrisa estaba tensa en el quirófano. Ricardo vio nacer a su hijo Anera pequeño, arrugado, cubierto de sangre, pero cuando el bebé abrió los ojos y miró directamente hacia él, Ricardo sintió algo que nunca había experimentado antes: amor absoluto, inmediato, incondicional. «Es un niño», anunció el doctor. 5 libras, 6 onzas. Pequeño, fuerte. Pusieron al bebé en el pecho de Elena y Ricardo vio cómo ella se transformaba instantáneamente en madre. La ternura en su rostro, la protección feroz en sus ojos. «Hola, mi amor», le murmuró al bebé: «Soy tu mamá». Ricardo no pudo contener las lágrimas. «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó Elena mirando. A Ricardo habían discutido nombres durante semanas, pero de repente Ricardo supo cuál era el correcto. «Esperanza», dijo. «Esperanza de que podamos ser una familia». Elena sonrió. «Es niño, Ricardo». «Entonces, Diego, como el tío que nunca conocí, pero que mi abuela decía que nunca se rendía». «Diego Mendoza», murmuró Elena, probando el nombre. «Me gusta». El pequeño Diego agarró el dedo de Ricardo con su manita diminuta, y en ese momento Ricardo supo que su vida había cambiado para siempre. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, no significaba nada comparado con ese pequeño puño que se aferraba a él. ¿Sintieron ese momento mágico como nosotros? El nacimiento de un hijo cambia todo, ¿verdad? Pero ¿será suficiente para sanar 5 años de dolor?
Déjanos saber qué piensas en los comentarios y suscríbete porque el final de esta historia te va a emocionar hasta las lágrimas. A los primeros días con Diego fueron una revelación a Ricardo. Había pensado que estaba preparado para la paternidad. Había leído libros, había hablado con otros padres, había comprado todo lo que los expertos decían que necesitaban, pero nada lo había preparado para las noches. Sin dormir, Diego lloraba cada 2 horas. Elena, todavía recuperándose de la cesárea, no podía levantarse fácilmente. Así que Ricardo se convirtió en el encargado de los cambios de pañal nocturnos, de calentar biberones, de caminar por el apartamento con un bebé llorón en brazos. En la primera noche fue difícil. La segunda fue agotadora. La tercera, Ricardo pensó que iba a colapsar. Puedes irte a tu apartamento a dormir, le dijo Elena una madrugada, después de verlo tambalearse de cansancio. No tienes que quedarte aquí todas las noches. Sí tengo que quedarme, respondió Ricardo, tomando a Diego en brazos. Esto es ser padre. Y prometí que no me iría. Elena lo observó mientras él mecía gentilmente al bebé, cantándole una canción desafinada que había inventado sobre pequeños príncipes que gobernaban el mundo nocturno. Era en esos momentos, a las 3 de la madrugada, cansado y despeinado, cuando Ricardo le parecía más hermoso que nunca después de 2 semanas, Elena tomó una decisión. Creo que deberíamos buscar un lugar más grande, le dijo a Ricardo, mientras él cambiaba a Diego. ¿Un lugar más grande? Para los 3, sí. Si realmente quieres intentar ser una familia. Ricardo se quedó inmóvil, con un pañal limpio en las manos. ¿Estás segura? No, admitió Elena. Todavía tengo miedo. Todavía no confío completamente en que no vas a irte cuando las cosas se pongan difíciles. Pero miró a Diego, que dormía pacíficamente después del cambio de panel. Pero él se merece tener a su padre. Y yo me merezco la oportunidad de ver si podemos ser felices juntos. Ricardo se acercó a ella y la besó suavemente. Era el primer beso que compartían en 5 años. ¿Podemos serlo?, le murmuró contra sus labios. Podemos ser felices. Encontraron una casa en un barrio tranquilo. No era la mansión que Ricardo podía permitirse, pero era perfecta en 3 habitaciones, un jardín pequeño, una cocina donde podían cocinar juntos, la mudanza few. Diego lloraba cada vez que había demasiado ruido. Las cajas estaban por todas partes. Ricardo no podía encontrar sus trajes, y Elena no podía encontrar los biberones. Pero esa primera noche en la nueva casa, mientras los 3 se acurrucaban en la cama king size que habían comprado juntos, Ricardo sintió una paz que no había experimentado jamás. ¿Estás feliz?, le preguntó a Elena Nestoy. Esperanzada, respondió ella. Por primera vez en 5 años, estoy esperanzada. Los meses siguientes no fueron fáciles. Diego era un bebé demandante. Lloraba mucho, dormía poco y requería atención constante. Ricardo tuvo que aprender a cambiar pañales con una mano mientras hablaba por teléfono con clientes. Elena tuvo que aprender a confiar en que Ricardo no desaparecería cuando las cosas se pusieran difíciles. O desaparecería cuando las cosas se pusieran difíciles. Hubo momentos de duda en una noche. Después de que Diego hubiera llorado durante 4 horas seguidas, Elena encontró a Ricardo sentado en las escaleras del porche con la cabeza entre las manos. ¿Te arrepientes?, le preguntó. Ricardo levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados, pero no había arrepentimiento en ellos. Me arrepiento de muchas cosas, le dijo. Me arrepiento de haberte perdido 5 años. Me arrepiento de no haber estado aquí desde el principio del embarazo. Me arrepiento de cada día que pasé pensando que mi trabajo era más importante que tú. Se levantó y la tomó de las manos. Pero no me arrepiento de esto. No, de nuestra familia, incluso en las noches más difíciles. Incluso cuando estoy tan cansado que no puedo pensar, no me arrepiento. Elena lo abrazó. Yo tampoco me arrepiento. El primer cumpleaños de Diego fue una celebración pequeña pero perfecta.
Solo Elena, Ricardo, Diego y doña Carmen, que se había convertido en la abuela adoptiva del bebé Diego, gateaba por toda la casa, explorando cada rincón con la curiosidad insaciable de un niño de 1 año. Había crecido fuerte y saludable, a pesar de su nacimiento prematuro. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le dijo Elena a Ricardo mientras veían a Diego intentar abrir una caja de regalo. ¿Qué? Que realmente lo logramos. Somos una familia, Ricardo. La besó a la mejor familia. Esa noche, después de que Diego se durmiera, Elena y Ricardo se sentaron en el jardín de su nueva casa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena en claro. ¿Realmente eres feliz con esta vida? Sé que es muy diferente de lo que tenías antes. Ricardo miró hacia la casa donde dormía su hijo. Pensó en su antigua vida, las reuniones interminables, los viajes de negocios, el apartamento de lujo que nunca se sintió como hogar. Elena le dijo, tomando su mano: los 5 años que pasé sin ustedes fueron los más miserables de mi vida. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía nada que realmente importara. Se volteó para mirarla directamente a los ojos. Esta vida contigo y con Diego es la única vida real que he tenido. Es la única vez que me he sentido completo. Elena sonrió. Incluso cuando Diego nos despierta 5 veces en una noche, especialmente cuando Diego nos despierta 5 veces en una noche, rió Ricardo, porque significa que estoy aquí, que soy parte de su vida, que no me perdí nada. Se quedaron en silencio durante un momento, escuchando los sonidos de la noche, grillos cantando, el viento moviendo las hojas, el monitor de bebé transmitiendo la respiración pacífica de Diego a Elena. Dijo Ricardo finalmente: Hey, algo Q. Quiero preguntarte qué. Ricardo se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella. Elena se quedó sin aliento cuando vio que sacaba una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No es el anillo que te di hace años, le dijo. Ese era ostentoso, caro, pero no tenía alma. Abrió la caja para revelar un anillo simple, pero hermoso, a una solitaria modesta, engarzada en una banda delgada de oro. Lo elegí pensando en nosotros, en nuestra nueva vida, en la familia que hemos construido juntos. Elena tenía lágrimas en los ojos. Elena Morales, continuó Ricardo, con voz temblorosa de emoción, ¿te casarías conmigo otra vez? ¿Serías mi esposa, no por obligación o tradición, sino porque elegimos amarnos todos los días? Elena no pudo hablar durante un momento. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, susurró finalmente en sí Ricardo. Quiero casarme contigo. Otra vez Ricardo le puso el anillo en el dedo. Y esta vez se sintió correcto. Se sintió como una promesa real, hecha por las razones correctas. Se besaron bajo las estrellas, en el jardín de la casa que habían convertido en hogar, mientras su hijo dormía seguro en su cuarto. 1 año después, se casaron de nuevo. Fue una ceremonia pequeña en el mismo jardín. Diego, ahora de 2 años, fue el portador de anillos. Aunque principalmente se dedicó a perseguir mariposas durante la ceremonia, doña Carmen lloró durante toda la celebración. Sabía que ustedes estaban destinados a estar juntos. Les decía a todos los que quisieran escuchar en su disc. Ricardo habló sobre segundas oportunidades y lecciones aprendidas. Hay personas que dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, dijo, mirando a Elena y a Diego. Tienen razón, pero tampoco puede comprar de vuelta el tiempo perdido. No puede comprar el perdón, no puede comprar el amor verdadero. Su voz se quebró ligeramente. Lo que sí puede hacer es darte la oportunidad de ser mejor, de demostrar que has cambiado, y eso es lo que Elena me dio. No una segunda oportunidad gratuita, sino la oportunidad de ganarme de vuelta su amor. Elena lloró durante todo el discurso. 5 años. Después del día
en que Ricardo entró a ese pequeño restaurante y vio a Elena embarazada sirviendo mesas. Estaban celebrando el tercer cumpleaños de Diego y el segundo cumpleaños de su hermana menor, Sofía. La empresa de Ricardo seguía siendo exitosa, pero ya no era lo más importante en su vida. Había delegado más responsabilidades. Había rechazado contratos que requerían demasiado tiempo fuera de casa. Había aprendido que el éxito real se medía en momentos familiares, no en cifras bancarias. Ana Elena había vuelto a estudiar. Estaba terminando su carrera en psicología, especializada en terapia familiar. Quiero ayudar a otras parejas a encontrar su camino de vuelta, le había dicho a Ricardo en esa noche. Después de que los niños se durmieran, Elena y Ricardo se sentaron en el mismo lugar del jardín donde él le había propuesto matrimonio por segunda vez. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? La di yo a Elena. ¿Qué? Que cuando te vi esa noche en el restaurante, pensé que era el final de mi historia. Pensé que mi vida había tocado fondo y que no había forma de recuperarme. Elena tomó la mano de Ricardo. Pero resulta que no era el final, era el comienzo. El comienzo de la vida que siempre quisimos, pero que nunca supimos cómo construir. Al Ricardo besó su mano. La vida que merecíamos, la vida que elegimos construir juntos, lo corrigió Elena día a día, decisión a decisión. Desde la ventana de arriba se escuchó el llanto suave de Sofía en Elena. Se levantó para ir a revisar, pero Ricardo la detuvo. Voy yo, le dijo. Tú descansa. En Elena sonrió. Gracias. Mientras Ricardo subía las escaleras hacia el cuarto de su hija, Elena se quedó en el jardín, mirando las estrellas. A veces, la vida te da segundas oportunidades cuando menos las esperas. A veces, el amor verdadero tiene que romperse completamente antes de poder reconstruirse de la manera correcta. Y a veces, cuando un millonario entra a un restaurante y se queda helado al ver a su exesposa embarazada sirviendo mesas, no es el final. Di la historia. Es el comienzo de la historia más hermosa que jamás podrían haber imaginado. En una historia sobre elegir el amor, sobre la ambición, sobre segundas oportunidades y lecciones aprendidas, sobre la familia que construyes no con dinero, sino con tiempo, paciencia y la decisión diaria de quedarte, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Una historia sobre descubrir que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en risas de niños, en manos que se sostienen durante las tormentas, y en el amor que crece más fuerte después de ser puesto a prueba. Ricardo había pasado años construyendo un imperio, pero su verdadero legado no era dinero. Su verdadero legado era Diego riéndose cuando su papá lo perseguía por el jardín. Era Sofía durmiendo segura, sabiendo que ambos padres estarían ahí cuando despertara. Era Elena sonriendo cada mañana, sabiendo que había elegido correctamente al darle una segunda oportunidad al amor esa noche, mientras arrullaba a Sofía de vuelta al sueño. Ricardo murmuró una promesa que haría todos los días por el resto de su vida. Siempre voy a elegirlos. A ustedes. Siempre. Y esta vez fue una promesa que sabía que podía cumplir. Lloraron con nosotros en este final. Esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar, para elegir el amor, para construir la familia que realmente importa. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te emocionó. Y no olvides suscribirte, porque tenemos más historias que te harán creer en el poder del amor verdadero y las segundas oportunidades. Hasta la próxima.